Lo primero es deciros que yo soy de los que apuesta por el oro a largo plazo. De hecho, ahora mismo aproximadamente tengo un 15% de mi inversión que está en oro. Bueno, durante los últimos años parecía que el oro era imparable. Máximo histórico tras máximo histórico, titulares anunciando nuevos récords y cada vez más inversores convencidos de que el metal precioso solo podía seguir subiendo. Sin embargo, el mercado ha vuelto a recordar una de sus reglas más importantes: nada sube para siempre. Mirad, después de alcanzar niveles históricos, el precio del oro ha sufrido una corrección superior al 25%, un movimiento que ha sorprendido a muchos inversores y la pregunta es evidente: ¿qué es lo que está pasando? ¿Se ha acabado la tendencia alcista del oro o estamos ante una simple pausa dentro de un movimiento mucho más grande? Bueno, para entenderlo hay que analizar las tres razones principales que explican esta caída. La primera de ellas tiene que ver con algo muy habitual en los mercados: la toma de beneficios. Mirad, cuando un activo se revaloriza de forma espectacular durante varios años, llega un momento en el que muchos inversores deciden vender sus posiciones para asegurar ganancias. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el oro. Después de prácticamente duplicar sus precios en pocos años, muchos particulares y fondos de inversión comenzaron a vender, a recoger beneficios. Lo interesante es que este fenómeno suele ir acompañado de un efecto psicológico muy poderoso. Todos conocemos el FOMO, y si no, que se lo pregunten a los que han invertido en SpaceX. El FOMO es el miedo a quedarse fuera cuando un activo está subiendo mucho. Pero existe también el fenómeno contrario. Cuando los precios empiezan a caer, muchos inversores tienen miedo de quedarse atrapados en una corrección más profunda y venden rápidamente para evitar pérdidas futuras. Ese cambio de sentimiento puede acelerar enormemente las caídas. Las cifras ayudan a entender la magnitud del movimiento. Fijaos, solo en marzo de 2026, los ETFs respaldados por oro en Estados Unidos registraron salidas cercanas a los 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de una retirada masiva de dinero que inevitablemente ejerce presión sobre el precio. Pero esta no es la única explicación. El segundo factor tiene que ver con la liquidez y con la situación geopolítica internacional. Mirad, muchas personas ven el oro únicamente como una reserva de valor, pero se olvidan de que el oro también es uno de los activos más líquidos del mundo. En otras palabras, cuando un país necesita dinero de forma rápida, el oro es una herramienta extremadamente útil. Pero incluso a nivel de particulares. Tú necesitas dinero, coges algo de oro, vas, lo tasas y lo vendes. Las recientes tensiones en Oriente Medio, junto con problemas en rutas comerciales estratégicas y el encarecimiento del petróleo, han generado importantes dificultades económicas para algunos países. Ante estas situaciones, ciertos gobiernos han tenido que recurrir a sus reservas de oro para obtener liquidez inmediata. En algunos casos se ha vendido parte de esas reservas. En otros se han utilizado como garantía para obtener financiación. Cuando varios actores importantes salen al mercado a vender oro, aunque sea por necesidades temporales, el impacto sobre el precio puede ser muy significativo. Sin embargo, existe un tercer factor que probablemente sea el más importante de todos, y aquí es donde realmente está la clave de la corrección actual. Históricamente el oro mantiene una relación inversa con los tipos de interés reales. Puede sonar complicado, pero la idea es muy sencilla. Escuchad. Los tipos reales son el rendimiento que ofrecen los bonos una vez descontada la inflación. Bien, pues cuando esos rendimientos son bajos o incluso negativos, el oro resulta atractivo. Al fin y al cabo, si los bonos apenas ofrecen rentabilidad, no existe un gran coste de oportunidad por mantener oro. Es decir, que no te pierdes nada por no estar invertido en bonos, sino que el oro se va a ir revalorizando con el tiempo. Pero cuando los tipos reales suben, la situación cambia por completo. Y es que el oro no genera ingresos por sí mismo, no paga intereses, no distribuye dividendos y mantenerlo tiene costes asociados, ya sea almacenamiento, ya sea por seguros o simplemente el coste de oportunidad de no invertir en otra cosa. Por eso, cuando los bonos del Tesoro estadounidense empiezan a ofrecer rendimientos más elevados, muchos inversores prefieren mover su dinero hacia esos activos. La lógica es simple: ¿por qué mantener un activo que no produce rentabilidad si existen alternativas consideradas seguras que sí la generan? Pues precisamente eso es lo que ha ocurrido en los últimos meses. Los rendimientos de la deuda estadounidense han aumentado con fuerza y las expectativas de bajadas rápidas de tipos de interés se han ido desvaneciendo. Como consecuencia, una parte importante del capital que estaba invertido en oro ha encontrado más atractivo refugiarse en los bonos. Además, este contexto sirve para desmontar una idea muy extendida. Y es que a menudo se escucha que el oro siempre sube cuando aumenta la inflación, pero la realidad es bastante más compleja.
Aunque a largo plazo puede actuar como protección frente a la pérdida de poder adquisitivo, en periodos cortos no existe una relación directa y constante entre inflación y el precio del oro. De hecho, hemos visto numerosas ocasiones en las que la inflación aumentaba mientras el oro permanecía pues más o menos estancado o incluso caía. Ahora bien, aquí es donde la historia se va a poner realmente interesante. Mientras muchos inversores particulares venden su oro y los mercados se centran en la corrección del precio, los bancos centrales están haciendo exactamente lo contrario, y yo también. Y este puede ser el dato más importante de todos. Para entenderlo hay que remontarse a 2022. Después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posterior congelación de cientos de miles de millones en activos rusos por parte de los países occidentales, numerosos bancos centrales llegaron a una conclusión muy clara. Las reservas denominadas en monedas extranjeras no son completamente neutrales desde el punto de vista político. Y ese episodio provocó un cambio profundo en la forma de gestionar las reservas nacionales. ¿Qué ha pasado? Que desde entonces muchos países han acelerado la compra de oro. Y no estamos hablando de pequeños ajustes, ¿eh? Antes de 2022, las compras netas de los bancos centrales rondaban aproximadamente las 450 toneladas anuales. Sin embargo, desde entonces se han superado las 1000 toneladas por año durante varios ejercicios consecutivos. Es un cambio histórico. Tan importante ha sido ese movimiento que el oro ya ha superado a los bonos del Tesoro estadounidense como principal activo de reserva a nivel mundial. Actualmente representa alrededor del 27% de las reservas globales. Es un dato que hace apenas unos años habría parecido impensable. Y lo más relevante es que esta tendencia podría continuar. Las encuestas realizadas entre bancos centrales muestran que casi la mitad de ellos planea seguir aumentando sus reservas de oro durante los próximos 12 meses. Es decir, que mientras muchos inversores se fijan en una caída del 25%, los mayores compradores institucionales del mundo siguen acumulando metal. Entonces, ¿qué debería hacer un inversor ante esta situación? Bueno, la realidad es que intentar adivinar si el oro va a subir un 10% o a caer otro 15% durante los próximos meses es extremadamente difícil. Que nos vendan lo contrario. Nadie puede predecir con precisión los movimientos a corto plazo. Por eso quizás la pregunta más importante no sea hacia dónde irá el precio la semana que viene, sino qué papel debe desempeñar el oro dentro de una cartera de inversión. El oro no es un activo mágico. Tiene periodos muy buenos y otros decepcionantes. Puede pasar años subiendo, que es lo que ha ocurrido, y también años sin ofrecer apenas rentabilidad. Pero posee una característica especialmente valiosa: su capacidad para comportarse de forma diferente a las acciones y a los bonos. Y esa descorrelación ayuda a diversificar una cartera y puede aportar estabilidad en determinados escenarios económicos. Por esa razón, algunos inversores, entre ellos me incluyo, están aprovechando las caídas actuales para aumentar gradualmente su exposición al metal. Y es que la idea no es apostar todo al oro ni esperar ganancias rápidas. La estrategia, para mí, consiste en mantener una posición moderada dentro de una cartera diversificada y pensar en horizontes de largo plazo. Lo digo siempre, pensar en horizontes muy a largo plazo. Al final, la gran pregunta es esta: si los bancos centrales de todo el mundo están acumulando oro a un ritmo récord, ¿están viendo algo que el mercado todavía no está valorando completamente? ¿O algo que tú y yo no vemos? Esa es la cuestión que cada inversor tendrá que responder por sí mismo. Así que recuerda, nada de esto es una recomendación de inversión. Simplemente es información y conocimiento compartido. Tú decides dónde inviertes tu dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.